Hoy día vamos a hablar de cómo crear una matriz de datos en Excel. Pero antes de llegar a esta parte, tenemos que aprender lo básico. ¿Y qué es lo básico? Las escalas de medición. En las escalas de medición hay dos tipos de variables. Están las variables categóricas y las variables numéricas, en donde las categóricas hay cuantitativas y se dividen en nominal y ordinal. Y también en las numéricas son cuantitativas, son sus naturalezas en donde se dividen de intervalo y razón. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Es que va gradualmente de atributos. Por ejemplo, nominal no tiene ningún atributo, ordinal tiene un atributo, intervalo dos atributos y razón tres atributos. Esa es la diferencia. Entonces, ¿cuáles son sus características? En la nominal sus características es que no se le asigna ningún orden. Si bien se tiene que elegir una y solamente una, no se pueden elegir más de dos. ¿Por qué? Porque no puede ser, si te piden género, no puede ser género masculino y femenino a la vez. Igual cuando se te pide el estado civil no puedes estar soltero y casado a la vez. Entonces, eso es lo que respecta en escala nominal. En escala ordinal tenemos que ver lo que es más o menos los grados. Por ejemplo, son ejemplos que son de instrucción, intensidad. Instrucción primaria, secundaria, superior, leve, moderado, severo, en lo que es intensidad. Van de lo más bajo hasta lo más arriba o viceversa. Tienen un orden, como lo dice, pero no se puede cuantificar. ¿Y cuáles son sus observaciones? Es que hay dicotómicas que solo tienen de dos variables y politómicas que son más de dos categorías, en donde las dicotómicas pueden ser 9, continuador, vivo y fallecido, sano y enfermo. Si se dan cuenta, solo puede ser una. En las politómicas se puede ser más de dos, claro. Bueno, eso es lo que respecta en variables categóricas. Ahora vamos a variables numéricas. En variables numéricas se ve lo que es cuantitativo, intervalo y de razón. Dos atributos, tres atributos. ¿Y cuáles son sus escalas? Es de orden y distancia. Tienen un orden, tienen una distancia. Y en la razón tienen orden, distancia y origen. ¿Qué quiere decir con esto? Que pueden ser contadas y pueden ser medibles. Entonces, esas son sus observaciones, que pueden ser de proveniencia médica y que también son discretas porque provienen del contar. Por ejemplo, en las escalas de intervalo estamos lo que es la temperatura que se puede medir mediante un termostato, también la hora del día. En la razón se puede contar lo que es el peso, también se puede medir mediante una balanza. Una vez sabido esto, nos vamos a lo que es Excel y creamos una matriz de datos. Pero con lo que vimos, estado civil, si se dan cuenta, solo puede ser elegido por uno. Entonces, les damos una variable, una etiqueta, la cual sería 1 soltero, 2 casado, 3 conviviente y 4 viudo. La persona número 1 es soltero, y así con los demás. Él es casado, conviviente, soltero, conviviente, y así con los demás. Grado académico, la persona número 1 está en lo que es el bachillerato. El saldo bancario no se puede etiquetar. ¿Por qué? Porque es una variable cuantitativa. Solo necesita un dato. En cambio, este puede ser varios datos. Es la diferencia. En la síntoma de fiebre son las observaciones que se dan por las variables cualitativas, que dice que son dicotómicas, pueden ser dicotómicas o politómicas. Entonces, como acá vemos, sano enfermo, vive fallecido. Si se dan cuenta, solo son de dos opciones porque tienen solo dos categorías. Entonces, ponemos 1 y 0 como etiquetas, porque solo puede ser de dos categorías y se puede elegir uno. Y así con los demás. Síntoma de cefalea, dolor de cabeza, malestar general. Y eso ha sido lo que es la práctica o el video número 1.